prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medios sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Esta noche en nuestros estudios, el abogado Hugo Torres, representante legal de víctimas del cártel inmobiliario y vocero del movimiento que pide la revocación de mandato de Santiago Taboada, uno de los honorables panistas señalados de formar parte de este cártel inmobiliario, actual alcalde en Benito Juárez. Le agradezco mucho, abogado, por acompañarnos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va la cosa? Pues ha sido una batalla complicada. La verdad es que es desgastante, sobre todo para las víctimas. Hay más víctimas de las que públicamente han salido a la luz. Con nosotros se han acercado pues, muchos vecinos por diferentes causas, problemas con sus colindancias, vecinos que perdieron la vida. Ahora sí que perdieron a familiares en el sismo del 2017 por la corrupción inmobiliaria encabezada por este Gobierno de Acción Nacional en la alcaldía Benito Juárez. Y pues ahora por primera vez estamos viendo que está habiendo consecuencias de la corrupción que estaba solapada en gobiernos anteriores, lo cual nos tiene contentos de alguna manera. ¿Qué opinión te merece, abogado, verlos cerrando filas, dicen ellos? Si tocan a uno, nos tocan a todos, o si se meten con uno, se meten con todos, priistas, panistas, perredistas, solidarizándose con Santiago Taboada, con este diputado Romero, que es el coordinador de los diputados del PAN. ¿Qué opinión te merece esto? Pues mira, la verdad es que a nosotros lo único que nos queda claro es que son hipócritas, que son falsarios y que aparte son ridículos. Porque al final, y no tienen conciencia, porque yo no sé cómo se atreven siquiera a hablar un tema de victimización cuando ellos se la pasan persiguiendo y acosando a los vecinos críticos por cualquier opinión. Lo vimos la semana pasada, nosotros estábamos haciendo un ejercicio de revocación de mandato como lo hacen otras alcaldías y como se hizo a nivel federal, y la respuesta de ellos fue contratar un grupo de choque, robarse las firmas, robar celulares, golpear vecinos, y porque no soportaron ver las lonas y ver un contingente vecinal autónomo que no trae ningún tinte partidista, porque aparte nos han querido tachar de eso, pero no, nosotros abrimos la puerta a todos los que nos quieran echar la mano, que son vecinos de Benito Juárez, y su respuesta fue agresiva, violenta, contratar ahora sí que gente de choque para agredirnos. Entonces, ¿estabas ahí tú? Yo estaba ahí. Es ridículo, es absurdo totalmente que ellos digan que son perseguidos cuando pues ellos son los que persiguen, denostan, difaman, atacan a los demás vecinos que están en la revocación, atacan se meten en su vida personal, los amenazan, o sea, son de verdad pues unos hipócritas, es la realidad. Como la mafia. Sí, actúan como mafia, como un cartel. La verdad es que ese denominativo les quedó perfecto, porque aparte así se manejan, es la realidad. ¿Hay más nombres que van a salir o que tienen que salir? Sí, mira, yo siempre me he manifestado con la verdad, así como contigo, se lo he dicho a otros medios que nos han dado la oportunidad de poder dar a conocer este caso, y que la gente en particular se dé cuenta de que no es un tema meramente entre partidos políticos. Lo hemos dicho hasta el cansancio. Santiago quiere llevar esto a la arena de lo político, pero esto es una arena de lo legal y de lo justo, porque al final no le da la cara a los vecinos, al frente de las víctimas, al frente de las personas, de las más de 20,000 personas que firmaron su revocación y que pudieron haber sido más, tal vez si hubiéramos tenido otras condiciones y no que nos estuvieran acosando a tiempo completo. Pero la realidad es que este grupo pues, le ha hecho mucho daño a esta alcaldía, le ha hecho mucho daño a la calidad de vida de muchos vecinos y ha engañado a muchos vecinos. O sea, y por supuesto que van a salir más nombres de personas involucradas, lo hemos descubierto en el caso City Towers, pero estamos seguros que no nada más es City Towers, hay más. A ver, en el City Towers, ¿cuántos panistas poderosos están identificados? Mira, las búsquedas, porque también eso lo quiero dejar muy claro, las búsquedas fueron realizadas por pago de derechos realizados por los vecinos. Fueron los vecinos quienes acudimos al registro público de la propiedad
y solicitamos un folio o antecedente registral porque teníamos indicios, diría la fiscalía, de que ahí ellos estaban haciendo negocio. Déjame preguntar antes de que me los identifiques. ¿Y la fiscalía? ¿No sería eso parte del quehacer de las autoridades? Lo que nosotros percibimos es que la fiscalía actuó, pero en función de la casa, del edificio que explotó en la colonia del Valle, en Eje 8. Ahí fue cuando la fiscalía actuó y fue por un accidente, tal cual, de una fuga de gas. Y ahí fue cuando la fiscalía se fue, en aquel tiempo, sobre René Aritgis, exdirector de obras de la alcaldía, por ahí. Y esa fue su línea o fuga de investigación, pero jamás fue la de City Towers o fue la de otros inmuebles que hemos estado descubriendo, pero ese ha sido más un esfuerzo vecinal que, ojo, nosotros con mucho gusto, y siempre lo hemos hecho así, le hemos entregado información a la autoridad, porque al final no somos inquisidores, o sea, nosotros no tenemos jurisdicción. Para eso están los jueces y para eso están las autoridades. Lo digo con la mera intención de reconocer los esfuerzos. Una cosa es que la fiscalía haga su chamba o no, eso está para que lo juzguen ustedes, pero que los vecinos se pongan las pilas, hagan lo que toca, eso habla de gente comprometida con el caso, gente que busca justicia, gente que no se achica ante estos ataques del poder. La realidad es que lo que no pensaron estos sujetos es que hirieron y lastimaron a muchas familias. Y hubo personas que perdieron hasta integrantes de su familia. Y entonces ya no... Perdón, para que vean que la corrupción mata. Por supuesto que sí. Este es un claro ejemplo de que la corrupción mata. Perdóname, abogado, por interrumpirte, pero yo quiero que quede claro que si está en los vecinos parar estas actividades corruptas y que la Benito Juárez sea un ejemplo a seguir no solamente en la capital, en el país, digo, ojalá que así sea. Que te lo comento, no es sencillo. Justamente el día de hoy presentamos 3 quejas en la Comisión de Derechos Humanos porque estamos solicitando protección para 3 víctimas, porque son constantes las amenazas de muerte ya. Ya se iniciaron las carpetas de investigación después de la trifulca de la semana pasada. Entonces, hay empleados de la alcaldía Benito Juárez que acosan de manera selectiva y que se meten con la familia y que ya están identificados. Entonces, nosotros estamos solicitándole a la Comisión de Derechos Humanos que por favor le genere protección a estos vecinos, porque al final estos vecinos, por estar en esta lucha en contra de esta mafia inmobiliaria en particular, encabezada o ligada al Partido Acción Nacional, pues nosotros ya no sabemos en qué momento puedan cruzar estos la línea cuando se vean muy desesperados, ¿no? ¿Hay puro malandro blanquiazul o hay de otros partidos? En el caso de Benito Juárez, lo que hemos logrado identificar es una corrupción terrible entre funcionarios del PAN y exfuncionarios ligados a Miguel Ángel Mancera. Bolas. Hay departamentos, bueno, es que quedamos que ahorita te lo platicaba, ¿no? Échalo. En el City Towers tienen departamento el alcalde de Benito Juárez. A ver. Santiago Taboada Cortina. Santiago Taboada tiene departamento en la City Tower. Correcto. Tiene departamento el diputado federal Santiago Torreblanca Engels, que también es del mismo grupo. Oiga, por cierto, me debe una Torreblanca, que se metió un día conmigo en la Cámara de Diputados. Y nada más para aclarar, esta entrevista nada tiene que ver con venganza Torreblanca, ¿eh? Sí, no, porque aparte es muy, él suele ser muy efusivo en ofender e insultar y demeritar a los que no piensan como él. Entonces no me sorprende. No. Entonces, pero sí, efectivamente, también el diputado, el ex particular y ahora ya diputado local Federico Chávez, que era el ex particular de Christian von Roerich, ahora ya preso, evidentemente, Christian von Roerich era otro. El ahora diputado federal Luis Mendoza Acevedo, que él no nada más tenía uno, tenemos entendidos que varios, y su hermano prófugo de la justicia, yo creo que yo sí lo puedo decir, Víctor Mendoza Acevedo, exdirector de planeación y también vinculado al tema de las obras, en el caso de City Towers, quien dio la autorización y que por eso está prófugo de la justicia. También tiene departamento, un caso absurdo de verdad, el diputado migrante del Congreso de la Ciudad de México, que en teoría debería estar revisando los temas de los migrantes en Los Ángeles, Chicago, quisiera yo pensar, pues no, el diputado migrante reside en la Ciudad de México y vive en City Towers.
¿Te acuerdas del nombre? Ahorita no me viene a la mente, pero les paso el nombre. Claro. Pero es parte del equipo de Christian Fuenroerich. Entonces, pues hay uno. Conste que nosotros aquí en Sin Censura advertimos, aguas con este que quiere ser vestirse de cordero cuando es el lobo. Sí, es panista, se va a convertir en diputado migrante. Ahí está. Sí. A mí también se me escapa el nombre, pero ya sé de quién hablas. Y lo peor es que no ve por ningún tema de la agenda de las personas que sí son migrantes, que aparte esa es su función como legislador, ¿no? Entonces, ¿quién más? Eso ¿Romero? Es tristísimo. Romero no lo tenemos identificado como tal, pero sí a familiares. Y aparte ahí sí no nada más nosotros. Me queda claro que ya la fiscalía también ya se dio cuenta. De lo que es el jefe de todos ellos. ¿Quién es? ¿Quién es el líder del cártel inmobiliario? ¿Ya lo han identificado? Nosotros nos hemos dado cuenta que trabajan en dos vías. El operador, la mente que está detrás de todo esto, evidentemente es Jorge Romero Herrera. Él es el coordinador de los diputados del PAN, por supuesto. Y la imagen de ese cartel es Santiago Taboada. Es la realidad. Lo único que hicieron ellos fue... El que quiere ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y lo único que nosotros investigando, escuchando, platicando, porque también lo hemos dicho y se lo hemos dicho a otros medios, han sido también panistas y expanistas quienes nos han brindado la información. Y nosotros tenemos entendido que todos ellos, su origen fue con Felipe Calderón. Y posteriormente, cuando ellos vieron la oportunidad de emanciparse y quedarse ellos con una de las alcaldías más rentables en términos de plusvalía o especulación inmobiliaria, pues fue cuando les enseñaron el esquema y pues así fue como inició la corrupción. De hecho, Jorge Romero, es Jorge, ¿no? Sí, es Jorge. Jorge Romero, el diputado federal del PAN, coordinador de los diputados del PAN en la Cámara Baja, es señalado por Margarita Zavala, recuerdo en una entrevista en Televisa hace años, y en su libro de Felipe Calderón también se habla de este cártel inmobiliario, de los cadeneros, como les llamó él en su momento, a los que se quedaron con el poder al interior de Acción Nacional. De hecho, hay un dato que en verdad fueron los propios vecinos quienes nos lo informaron hace no mucho. Nosotros desconocíamos el tema de René Aridgis, porque muchos nos preguntaban que cómo es que René Aridgis, el exdirector de obras involucrado en tantos problemas inmobiliarios de las firmas, de autorizaciones ilegales en la administración de Fuenroerich, y entonces investigando nos enteramos que René Aridgis es primo hermano de César Nava Vázquez. César Nava fue el diputado federal que Felipe Calderón impuso en Benito Juárez hace 10 años. Lo recuerdo. Entonces, me queda muy claro que el esquema que ellos tenían de corrupción con Calderón, ellos nada más lo perfeccionaron y se lo quedaron, como cartel, tal cual, como un jefe de plaza que se traicionan al jefe de plaza y ahora hay pues nuevo jefe de plaza. Pues no, que no nos sorprenda, pues así a lo mejor le dio lecciones Genaro García Luna a Felipe Calderón. Pues ahora sí que no lo dudemos. De acuerdo a lo que yo me enteré porque estuve ahí en la corte, pues sí, entonces son malandradas. Exactamente, les han enseñado a hacer eso. El problema de todo esto es que sin que nosotros querramos generar un tema de terror, porque no es por ahí, pero en lo que nosotros, ahora sí que a través de un vecino, igual que tuvo un problema por construcciones irregulares, hicimos lo que es un mapa digital, fue crédito de este vecino, y este mapa digital, con un esfuerzo vecinal, pues tenemos identificadas más de 600, 700 edificaciones ilegales en esta alcaldía. Eso no va de la mano con lo que tiene la autoridad. Este ha sido un trabajo como de observatorio ciudadano, si lo queremos ver así, pero ustedes pueden ingresar en los links, que con mucho gusto los dejaré, y pueden revisar si el edificio que está en su calle o en su manzana es ilegal, si tiene pisos de más, y pues hay que estar alertas porque nunca estamos a salvo de un sismo, de un desastre, de una fuga de gas, y es que el problema es que todo también viene de ahora sí que una corrupción en materia de protección civil. O sea, los exdirectores de Protección Civil de Benito Juárez no revisaban las obras, por corrupción firmaban. Yo digo, les platico porque es algo que me toca ver y platicar con los vecinos que están en esta lucha. El caso de Zapata 56, hay que recordar que el DRO que autoriza y que vende su firma para tener esos 2 pisos extras que generaron la tragedia de un edificio nuevo, es el mismo DRO que firmó el puente del TEC de Monterrey donde murieron jóvenes.
Es el mismo DRO, y ese mismo DRO pues está en prisión domiciliaria. ¿Por qué? Porque es una... ¿Qué significa DRO? El director responsable de obra. Entonces, es una red de complicidad entre servidores públicos, entre autoridades que uno en teoría confía en ellos para que pues tú compres o hipoteques tu vida a comprar un departamento, etcétera, y las constructoras, no todas, pero pues sí nos queda claro que una gran parte de constructoras corrompen, se dejan corromper para poder trabajar en algunas alcaldías, y eso está muy mal porque nos pone en peligro. Mencionaste en algún momento a Miguel Ángel Mancera. Esa es la otra parte, y qué bueno que me recordaste. Otros sujetos con departamento en City Towers, Mauricio Toledo, exalcalde de Coyoacán, sus departamentos tienen sellos de la fiscalía, porque tuvo cateos. Pues ya sabemos que él no está, pues él ya se dio a la fuga. El exdirector jurídico de Miguel Ángel Mancera, Manuel Granados, también tiene su departamento adquirido en City Towers. Otro por ahí que también tenía departamento adquirido, pero pues ya no, porque falleció, un exdelegado del PRD en Álvaro Obregón, que muchos recuerdan que falleció también. Bueno, él también. Entonces, a mí que me quedó claro después de que vimos todo el mapa y toda esta información, pues que hubo una red de complicidad entre panistas y perredistas para construir pisos de más en la Ciudad de México. Y eso lo hicieron en el gobierno del ahora senador Miguel Ángel Mancera. Eso fue lo que hicieron. Y son los que ahora quieren gobernar de nuevo la ciudad. ¿Qué solución ves en este túnel? Porque no quisiéramos vernos en una situación de un sismo, toco madera, sí. Un sismo fuerte y que descubriéramos lo vulnerables que pueden ser estas construcciones. ¿Qué le ven como luz? Yo lo que considero es que va a ser muy importante la función del gobierno de la Ciudad de México en términos del Instituto de Seguridad de las Construcciones. ¿Por qué? Porque requerimos que los corresponsables de seguridad estructural, que son los que revisan que los cimientos y que la estructura de un inmueble no colapse, y los DROs tienen que estar, ahora sí que tienen que ser personas honestas, tienen que ser personas que entiendan que está en riesgo la vida de las personas si ellos están cometiendo actos de corrupción, y eso pasará mucho también por la SEDUBI, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, que tiene que revisar todos estos inmuebles, tiene que revisar qué es lo que van a hacer con los vecinos que compraron de buena fe departamentos en la colonia Nápoles, en la del Valle, en la Narvarte, y pues hoy se enteran que pues lo que compraron es hechizo, lo que compraron es ilegal, que el uso y ocupación que les entregaron es una tranza, y que en realidad pues ahí están comprometidos notarios públicos también. Entonces, ¿qué le vas a decir a ese vecino? Porque al final ese vecino, cuando se lo venda a alguien más, pues nada más está pasando un fraude. Es como si traes un billete falso y se lo vendes y se lo das a alguien más. Entonces, ¿han identificado de qué tamaño es el problema hacia los bancos también? Porque sí, imagino las que hipotecas. Eso, o sea, ¿no? Entonces, no es generar terror, pero es que la gente esté informada. O sea, por eso nosotros, cuando iniciamos la revocación, nos convertimos en las mesas que poníamos en una mesa de atención y queja ciudadana. Y la gente nos preguntaba, oye, pero ¿yo qué hago en mi caso? O sea, ¿qué puedo hacer? Y decía, no, acércate a la mesa del gobierno de la ciudad. Sí, pero es que me mandan una mesa de burocracia y yo necesito soluciones. ¿Lo vendo? O sea, ¿qué hago? Entonces, sí es un tema que va a meter en muchos problemas legales, por ejemplo, yo me quedo pensando, ¿qué van a hacer con el uso de suelo? Te voy a dar un ejemplo. Nosotros, en lo que estamos indagando, descubrimos Kansas 161 en la Nápoles, entregado el uso de ocupación por Santiago Taboada ya después del 2018. Tiene 3 pisos de más. Ahorita hay preventas ahí. O sea, están vendiendo los departamentos, están cometiendo fraude en ese inmueble. Y yo me pregunto, si están violando el uso de suelo, pero la gente compra de buena fe, ¿qué es lo que van a hacer ahí? ¿Le vamos a cambiar el uso de suelo entonces a esa calle? Y entonces vamos a convalidar la corrupción, pero ¿qué vamos a hacer con el comprador? Entonces, eso es lo que tiene que revisar ahora sí que el Congreso de la Ciudad, el gobierno de la Ciudad de México, y tienen que brindarle certeza a la gente, porque si no la gente se queda en una laguna. Claro. Y nosotros, como particulares o como vecinos, pues sí, hacemos activismo y con mucho gusto asesoramos, indicamos, pero tenemos un límite. O sea, nosotros no podemos tener labores de fiscalía, nosotros no tenemos labores de jueces, nosotros no tenemos labores de autoridades administrativas, por eso es que ellos son servidores públicos y tienen un salario, ¿no? Esa es la realidad. Definitivamente. ¿Y cómo va el proceso de revocación de mandato?
El proceso de revocación de mandato terminó el día de hoy, 8 de mayo. Nosotros logramos conjuntar, si no estoy mal, 20,264 firmas de vecinos de Benito Juárez. Muchos de ellos nos entregaron lo que fue su número telefónico, nos dieron datos, porque queremos conformar una red vecinal en defensa de nuestra comunidad. Y nosotros pretendemos salir a las calles a partir dentro de 2 semanas para armar comités vecinales en contra del cártel inmobiliario con todas estas personas que se acercaron con nosotros. Justamente hoy vamos a hacer entrega de esas firmas para certeza y seguridad de la mayoría de los vecinos o ciudadanos que nos firmaron, pero el Instituto Electoral, pues hay que reconocerlo, no nos ayudó, o sea, fue omiso, los consejeros determinaron las normatividades y no hay reglamento, las disposiciones las sacaron 9 días antes de que terminara, y pues pareciera que un instituto que debería estar para promover la participación ciudadana, para promover las consultas, los plebiscitos, la fiscalización a los servidores públicos, pues hizo todo lo posible para que no lo lográramos. Nos dieron una aplicación que fue la misma que utilizaron para los candidatos independientes, no funcionó, muchas trabas, pero para nosotros es un logro. Yo sé que en Acción Nacional van a buscar demeritar, pero para nosotros es un logro haber conjuntado a 20,000 vecinos bajo la premisa de defender a nuestra comunidad, y esto nunca había pasado en la historia de Benito Juárez, jamás, es la primera vez. Esta denuncia que estás haciendo debe de tener eco, esta denuncia sobre las autoridades electorales de la Ciudad de México, que son las mismas que le están haciendo el caldo gordo a Sandra Cuevas en la denuncia contra su servidor por supuesta violencia política en razón de género. Estos de las autoridades electorales que hoy el abogado Torres está denunciando por haberse quedado básicamente de brazos cruzados ante un esfuerzo tan importante de la ciudadanía, de la gente de la Benito Juárez. Con esas autoridades también hay que... yo te soy muy franco. No hay que quedarnos callados. Salí muy decepcionado porque yo esperaba que aunque sea nos ayudaran con material, que promovieran... ellos argumentan que no tienen recurso. La verdad es que cuando acudimos a las oficinas, pues pareciera que sí, ¿no? Pero a lo que vamos es, te contestan con una retórica evasiva, pareciera que los consejeros están más como por otras razones, pero no tanto las causas ciudadanas, ¿no? Que ese es el espíritu, tengo entendido que ese es el espíritu de los institutos electorales, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí me entristeció, que esa es la palabra, muchísimo el actuar de los consejeros, no de todos, pero sí identifiqué 2 o 3. Es la autoridad electoral de la Ciudad de México, de la Ciudad no de el México. INE. Es importante también decirlo, es la autoridad electoral de la Ciudad de México, no el INE. Así es correcto. Y entonces, bueno, pues ya lo vamos a ver. También yo lo quiero comentar, no fuimos el único proceso revocatorio. Al final del camino se realizó en 4 alcaldías. Tengo entendido que la que sí logró la meta, y nos da mucho gusto, y pues seguramente hay un enojo muy válido, es la alcaldía Miguel Hidalgo. Ellos superaron la meta, tengo entendido que juntaron más de 50,000 firmas. Entonces me imagino que ahora ellos se van a presentar a un proceso de certificación y ahora a ver qué les va a dictaminar el instituto. ¿A ustedes no les alcanza con las 20,000? No, porque nos pedían arriba de 35,000. Lo que nos faltó, te soy muy honesto, creo que fue tiempo. Si nos hubieran dado tal vez 2, 3 semanas más, estoy seguro que lográbamos la meta, porque cuando se vino la captura de Cristian Fuenrorich, en una sola semana captamos más de 10,000 firmas. Órale. Y se generó un furor que la gente nos preguntaba en redes sociales, ¿dónde van a estar? Vamos para allá, te llevo firmas. Hay gente que ahorita todavía me está buscando, oye, te llevo 10 firmas. Y hubo otro caso que que lo quiero comentar. El día de ayer todavía me estaban buscando vecinos que están residiendo por temas de particulares o de estudios en Estados Unidos, que me dijeron, oye, es que yo quiero un link para pedir la revocación de Santiago. Soy vecino de la del Valle. Yo vivo en la Nápoles. Pásame un link para que yo ponga mis datos y pida la revocación de ese bandido, ¿no? Entonces, nunca hubo siquiera intención de que ellos participaran en el proceso, pero, insisto, también Xochimilco, tengo entendido que hizo el esfuerzo, y la alcaldía Cuauhtémoc. La similitud que tiene Cuauhtémoc con Benito Juárez es que en las 2 alcaldías, por lo que estuve platicando con los vecinos que encabezan el tema de Cuauhtémoc, nosotros padecimos golpeadores. O sea, en estas 2 alcaldías en particular, fueron contratados grupos de choque y ambulantes y comercio informal y vía pública para estarnos hostigando. A ellos creo que en Santa María de la Ribera, y a nosotros en lo que es Parque Venados,
Explanada Delegacional, Colonia Narvarte, etcétera. Déjame preguntarte, abogado, ¿esto nada más es en Benito Juárez o lo vamos a encontrar cochinero del PAN en otras alcaldías, en otras partes? ¿Hacia dónde apunta esto? Yo lo que he visto, o los que se nos han acercado de otras alcaldías, veo que hay mucha alarma en lo que es la alcaldía Coyoacán, en la alcaldía Álvaro Obregón y en la alcaldía Cuauhtémoc. En esas tres en particular. ¿Y gobierna el PAN ahí? Actualmente sí. En esas tres en particular veo que sí hay un temor de que en este momento en colonias como la Roma, porque lo que hemos notado es que ellos evidentemente atacan colonias que tienen cierta plusvalía. Y entonces ahora sí que dirían por ahí, donde la tierra vale, ahí es donde ellos aprovechan. Y lo digo con toda honestidad, utilizan el modelo de tranza de Benito Juárez y lo están emigrando a esas alcaldías. Creo yo que la Cuauhtémoc se encuentra en peligro constante, porque aparte nosotros hacemos colindancia con la Roma y con esas cosas, después te lo digo, porque los tenemos cruzando viaducto, y Coyoacán es lo mismo, los tenemos cruzando Churubusco, y paradójicamente Álvaro Obregón es lo mismo porque los tenemos cruzando periférico, y varios vecinos de ahí nos han buscado porque nos hacen preguntas. Por eso nosotros lo que queremos hacer a partir de la siguiente semana es empezar a capacitar a los vecinos para que sepan cómo defender a su comunidad, cómo investigar qué es un uso de suelo, cómo investigar las propiedades de los servidores públicos, cómo hacer solicitudes de transparencia. Pues como la verdad las instituciones que tendrán que hacerlo pues no lo hacen a la perfección, pues nosotros nos vamos a organizar. Claro. Abogado, dices que no tiene nada que ver con partidos, no. Los esfuerzos de los que formas parte, pero pues es obvio que tenemos que decir, en el PAN hay un grave problema de corrupción que están destapando. Yo te pregunto, tu movimiento de revocación de mandato, tu representación de los vecinos, ¿tiene algo que ver con el gobierno de la ciudad de Morena? ¿Tiene algo que ver con Morena a nivel nacional? Yo lo que intento es desmontar todas las barbaridades, las estupideces en ocasiones que dicen para defenderse, ¿no? Sí, mira, es muy sencillo. Evidentemente, dentro de un grupo plural, todos tienen derecho a simpatizar o no simpatizar. Yo en lo personal no creo en la palabra político. Yo sí creo que todos tenemos de alguna manera que participar pues, en la política que sea de tu comunidad, de lo primario. Entonces, a nosotros nos firmaron, y te lo digo con toda franqueza, nos firmaron panistas, nos firmaron expanistas, nos firmaron trabajadores de la alcaldía, nos firmaron. Lamentablemente no puedo dar sus nombres, pero ellos saben quiénes son. Nos firmaron priistas, nos firmaron perredistas, nos firmaron de todo. Y igual el comité de revocación está conformado por personas que se consideran apartidistas y está conformado por otras personas que tienen simpatías, pero ninguno de los integrantes del comité milita en ningún partido político. Y eso es lo que nos da a nosotros la cara para poder decir a cualquiera, es un ejercicio limpio. Nosotros, estoy seguro, no van a encontrar muertos en nuestros listados, no van a encontrar... Podría haber alguna duplicidad, pues hay errores humanos, pero no van a encontrar padrones de comerciantes en nuestros listados, no van a encontrar listados completos de agrupaciones políticas, porque nosotros no somos un esfuerzo que venga de un tema corporativo o clientelar. Nosotros pusimos mesas y nos empezamos a mover en redes y empezamos a contactar a las víctimas, y lo digo, quien encabeza en particular, porque así lo decidimos, la revocación, y quien nos ayuda personalmente es Martín, y nosotros partimos de que el dolor de alguien que, como tú bien lo dijiste hace unos momentos, alguien que entiende que la corrupción sí puede dejarte sin tu familia, es un dolor que nosotros lo que intentamos es entender y ayudar y entender que nos puede pasar a nosotros. Entonces, con ese argumento hemos crecido y hemos logrado llegarle a vecinos que estoy seguro que ni los partidos políticos los pudieran convencer, porque somos una causa noble. Eso es lo que nos ha dado legitimidad. Martín Telles. Martín Telles también lo tenemos que algún día invitar. Sí, es muy bueno. Abogado, a ver, los medios de comunicación han tenido ganas, y me refiero a los medios grandes, no sin censura, porque luego dicen que somos un medio, ¿cómo dicen?, de dudosa reputación cuando hacemos denuncias. Está bien, que digan lo que quieran, pero en estos medios no nos callamos. Me refiero
Ah, los medios de circulación nacional. No, mira, nosotros descubrimos que, digo, que se puede hablar sin censura, quiero entender. Adelante. Descubrimos que a mí en lo particular me buscaban, como fui vocero de la revocación, me buscaban varios medios para que yo pues diera información de cómo íbamos, etcétera. Entonces yo que me daba cuenta, o sea, me daba cuenta que había reporteros de buena fe, pero que ellos ya en sus medios les descafeinaban la nota. O sea, es lo que yo notaba, ¿no? Ah, pues mira. También me di cuenta cuando dimos 2, 3 conferencias que había 3, 4 medios en particular que yo identifiqué, entre ellos Radio Fórmula, o sea, los super identifiqué, que se le iban muy encima a Martín. O sea, le decían, oye Martín, ¿no estás lucrando tú con la muerte de tu familia? O sea, pinches preguntas que yo decía, oye, o sea, esa pregunta como que no. ¿Cuánto te va a pagar Santiago Taboada, no? Sí, la verdad, ¿Le llegaron a preguntar eso? Sí, se lo preguntaron la semana pasada que estábamos afuera del juzgado penal, ahí en juzgados de control en Niños Héroes, y luego lo querían contrapuntear a Martín con la jefa de gobierno. O sea, le decían, oye, pero entonces también la jefa de gobierno tendría que estar en la cárcel por el caso de Repsamen. Y lo que Martín de argumentaba, que es lo que yo entendí perfecto, dijo, no, pues yo me solidarizo con el caso de Repsamen, no hay ningún problema, pero yo estoy hablando por el tema de mi familia aquí. Estoy hablando por el tema de mis fallecidos. Yo lamento totalmente y que se investigue y que se castigue a las personas que tuvieron que ver, pero ¿por qué me quieres involucrar o por qué me quieres contrapuntear con la jefatura de gobierno cuando mi tema es con jueces? Estamos en un juzgado de control. O sea, es otro poder, es el poder judicial. Ya pasamos el otro, ahora sí que la otra parte. Yo noté, igual por ahí estos de Enfoque Noticias, igual luego sacaron una nota de decir, apenas si llevan 3,000 firmas. O sea, yo me daba cuenta que yo hasta le empecé a decir a algunos vecinos, porque ellos de buena fe quieren dar entrevista y quieren difundir, les digo, tengan cuidado porque ya identifiqué 3, 4 medios que lo único que están buscando es demeritarnos, y pues creo que en términos de medios se le llama chayote, ¿no? O sea, yo sí lo notaba muy cañón, dije, está chayoteadísimo, o sea, casi si fuera por él, pues viene a certificar de que aquí nada más hay 10 personas en la fila. Y la verdad, ese fue el actuar no de todos, pero sí de varios medios. También hubo medios muy profesionales. Y quiero platicar una historia muy particular que me generó hasta un poco de gracia, aunque fue, pues, ahora sí que fue algo que no deseábamos. El día que nos agredieron en la explanada de la alcaldía, un grupo de choque también golpeó a los periodistas. Y ese día estaban un reportero de Latinos. Y por regular Latinos es un medio que no nos ayuda, o sea, la verdad. Bueno, por primera vez Latinos sacó una nota argumentando que había un tema de represión. ¿Por qué? Porque golpearon al reportero de Latinos. Si no hubiera pasado nada. Sí, golpearon a los reporteros de La Jornada. Se querían robar las cámaras de los reporteros. Estaba otro reportero, creo que era de Pie de Página, no sé de qué otro medio, pues casi defendiendo su chamba de un grupo pues contratado. Igual, de verdad, cuando yo vi Santa María la Ribera dije, a ver si no son los mismos. O sea, hasta parecía que ya tenían un esquema tal cual. Y también decirlo que la policía esta que tanto presume el alcalde de Benito Juárez, justamente esos 10 minutos se desapareció. Y pues dejaron ahí que a vecinos los golpearan y que a los vecinos los intimidaran y que a los vecinos los estuvieran fastidiando. Oye, abogado, ¿no te da miedo? Te digo algo, no lo había pensado, pero ya desde hace algunas semanas me di cuenta que sí había ya un tema muy específico en contra de nosotros. Es más, yo siempre lo he manifestado, estoy seguro que si ellos tuvieran el poder y las instituciones para poder encargarse de nosotros de manera jurídica, estoy seguro que ya lo hubieran hecho, pero hasta el día de hoy, pues no nos han podido callar. A mí, a Dromundo, Muñoz, a Rodrigo, a Martín, a Gaby, a Ricardo, a Memo, pues esos son los nombres de los vecinos que encabezan esto con un servidor y pues otras 20,000 almas, pero no te creas, o sea, la verdad es que a veces sí me da un poco de estrés, a veces hasta mi familia me dicen, Hugo, ya relájate, no te vaya a pasar algo, no le hagas de Superman, se angustian, ¿no? Pero pues también a mí me da, dirían por ahí, pues muchísimo coraje ver a estos bribones. O sea, hace rato veía una fotografía del alcalde de Benito Juárez, que lo cargaban ahí sus empleados en la entrada del Congreso, y digo, pues que va a comparecer puras mentiras. O sea, nosotros nos pusimos un miércoles, que se supone que es miércoles ciudadano, es para que él estuviera atendiendo a la gente. Una promesa más que no cumplieron. Entonces, nosotros lo que queríamos era una consulta, que evaluaran a la gente.
que la gente determinara si este hombre debía seguir o no. Lamentablemente pues, no se dieron las condiciones, pero insisto, nosotros vamos a seguir, no hemos terminado, pero sí, a veces sí nos da un poco de... A veces sí nos tomamos un día o dos y sí pensamos las cosas, pero te he de decir que a veces nos gana más la rabia y el coraje que le tenemos a estas personas que de verdad le han hecho mucho daño a muchas familias, más de las que te estoy seguro que todas las personas que te siguen se imaginan, muchísimas personas. Déjame también preguntarte, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde van a decir se hizo justicia, medianamente justicia? Porque lo que estoy entendiendo es que ni ustedes tienen claro cuántos edificios han mapeado, pero no quiere decir que son todas. Sí. Y pareciera que esto es un pantano más profundo de lo que lo pudiéramos platicar aquí en Sin Censura. ¿Hasta dónde, abogado? Mira, lo que vemos nosotros es que nosotros cumplimos en la medida de que le vamos a decir a las personas la verdad. Eso es lo que les vamos a decir a las personas, la verdad y cómo defenderse. Creo yo que las instituciones de la ciudad en este plano, pues tienen que ponerse las pilas y tienen que ser profesionales. Creo que hasta el momento la Fiscalía lo ha hecho, creo que para mí es la más aceptable, sin embargo, le falta más. O sea, no puede ser que seamos los vecinos los que estemos nutriendo de información y que ellos con el aparato de Estado y con la capacidad que tienen ellos de investigar en la UIF, de investigar, pues no se den cuenta quiénes son y cómo es que opera este grupo de delincuentes de cuello blanco, bueno, de cuello azul. Entonces, es increíble que sean grupos vecinales los que estén ahí haciendo esa labor. Yo entiendo que pues ya están, ellos son, creo que los que lo han hecho de la manera más concreta. También yo creo que el Contralor tiene que ponerse mucho las pilas en lo que está pasando en la alcaldía Benito Juárez, en todas, pero en cómo estas personas desvían recursos, hacen una serie de cuestiones. Nosotros implementamos una línea telefónica vecinal que se llama el Corruptabuada. A esa línea telefónica vecinal los vecinos nos llaman de manera anónima para decirnos actos de corrupción de la alcaldía, para decirnos qué negocios están extorsionando. Y lo que hemos hecho es dar un corte y nosotros le integramos y le entregamos esa información cada 15 días a la autoridad. Llevamos un mes y llevamos más de 200 llamadas o 200 mensajes de texto. Entonces, pues ya nosotros ya no podemos hacer más. O sea, creo que ya vamos a llegar a un límite. Creo que ya le toca, insisto, a las instituciones impartir, ahora sí que hacer su chamba, y a lo que es el Poder Judicial, pues impartir justicia. Nada más que con el Poder Judicial, pues ya sabemos cómo funcionan las cosas, ¿no? Con Cristian Buenrich tras las rejas, pareciera hasta obvia la pregunta que te voy a hacer, por como veo que te duele lo que nos cuentas. ¿Debe de estar en la cárcel Santiago Taboada? Por supuesto, por supuesto. Jorge Romero. Por supuesto. ¿Quién más? Luis Mendoza Acevedo, por supuesto. ¿Quién más? Esos 4 de cajón tienen que estar en la cárcel. O si no, ahora sí que tienen que responder por los actos de corrupción que cometieron en esta alcaldía, por todas las familias y por todas las víctimas. Tienen que responderle a esa gente. Nosotros decíamos que con todos los bienes incautados, que se incauten esos bienes y que se haga un fideicomiso para las víctimas del cártel inmobiliario. ¿Para qué? No nada más para Martín, para las personas que perdieron sus ahorros, para la gente que hipotecó. A ver, muchos vecinos, yo me enteré porque al final pues, te vas involucrando, pero mucha gente invirtió los ahorros de su vida para comprar un departamento en tal colonia, y ¿saben qué hacen con ese departamento? Lo rentan. ¿Para qué? Para que les genere un poquito y se pueda pagar la hipoteca. Y resulta que eso es un fraude. Y resulta que jugaron con sus recursos y que esta gente pareciera que están jugando Monopoly con los ahorros de la gente. De verdad, ese es yo lo que detesto de la manera en la cual ellos se desenvuelven, es que ven el servicio público para el lucro personal. Es negocio tras negocio, tras negocio, tras negocio. Es sacarle dinero a todo. Es una ambición desmedida la de ellos, y eso está tipificado, y eso tiene que ser castigado por la ley, porque desvían recursos. ¿Cómo es posible el enriquecimiento de un alcalde que hace 9 años no tiene lo que ahora tiene? Un alcalde que tiene inmobiliarias. O sea, ¿cómo es? Pues Casacón Inmobiliaria en la Narvarte. ¿Cómo es posible que un alcalde tenga inmobiliarias y que aparte está en su declaración patrimonial?
nosotros lo investigamos, no estamos diciendo mentiras. Casacón, inmobiliaria, dueño Santiago Taboada Cortina, que tienen empresas fantasmas factureras, que desvían recursos. Yo lo que le he dicho a todas las autoridades es, bueno, que nosotros vamos a tener que iniciar también una investigación por lavado de dinero, porque no hay que ser genios. O sea, yo no tengo que ser genio para darme cuenta y decir, oye, ¿cómo es que se está generando toda esta riqueza? Pues si el ingreso es este. O sea, ¿de dónde? Ahora sí que ¿de dónde, no? Entonces, pues será chamba de la autoridad, insisto, pero por supuesto, los políticos que son corruptos tienen que estar en la cárcel. ¿Miguel Ángel Mancera también tiene que ser investigado? Por supuesto. ¿Directamente? Por supuesto que sí. Miguel Ángel Mancera debe de ser investigado, pero pues tiene fuero. Luis Mendoza tiene fuero. Jorge Romero tiene fuero. Y pues, ¿qué es lo que hacen? Escudarse en el fuero. ¿Por qué Cristian Font sí está en la cárcel? Porque ya no tiene fuero. Porque en la Ciudad de México ya no hay fuero. Invito a los diputados del PAN, a Torreblanca y compañía, que eliminen el fuero. Ellos no, pues son perseguidos por los vecinos y por sus conciencias. Bueno, sabemos que los Torreblanca y los Romero no van a promover quitarse el fuero, ¿no? Pero, ¿y hay voluntad política en otros partidos, en otras fuerzas, para quitarles el fuero y para que se vaya hasta las últimas consecuencias? ¿O qué ves? Mira, nosotros en algún momento de esta lucha contra el cártel inmobiliario hicimos el esfuerzo de querer acudir a la Cámara de Diputados Federal. Eso te lo comento, no lo había platicado, es la primera vez que lo voy a decir. Gracias por la confianza. Nos reunimos en cierto lugar, ahí por Santa Cruz Atoyac, ahí por Plaza Universidad, y buscamos algunos legisladores de lo que viene siendo la izquierda. Y nuestra solicitud fue una, les dijimos, oigan, lo único que les pedimos es que nos permitan ir a los vecinos. Queremos pedir formalmente el desaforo de Jorge Romero. ¿Por qué? Por ser la cabeza de todo esto. Por eso. Y la respuesta que recibimos posteriormente, que es una realidad, es espéranos tantito porque es que hay acuerdos políticos y no podemos nosotros abrirte así porque pues hay puntos de acuerdo y hay votaciones. Entonces, la verdad, cuando nosotros salimos de esa reunión, nuestra cara fue como de, pues nos enfrentamos a la política, ¿no? O sea, así funciona la política. Digo, tampoco somos ilusos porque tontos no somos, ¿no? Hemos participado directa o indirectamente en ella. Entonces entendemos cómo funciona la burocracia y cómo funcionan los acuerdos. Pero lo que sí nos queda muy claro es que tal Jorge y ese grupito, pues son muy hábiles y son una cofradía de poder que tienen acuerdo con otros actores en otros estados también. Entonces, pues sabemos que ellos al final también cuentan con mucho recurso y que van a buscar la impunidad por una u otra vía. Entonces, pues ya será también batalla de nosotros, pero siempre lo hemos dicho, ellos han intentado llevar esto a la arena entre políticos contra políticos. Y nosotros lo que hemos dicho es, pues aquí estamos, nosotros somos el tercer frente y nos van a tener que responder. Y pues no es lo más sano, pero por eso es que hemos tenido enfrentamientos y confrontamientos. Si no se pudo con no sé cuántos diputados o diputadas se reunieron en aquel entonces. Un diputado por ahí. También hemos encontrado solidaridad en otros, ¿eh? Okay. O sea, no creas, o sea, también, te lo digo, voy a proponer algo. Hubo dos que aparte honor a quien honor merece, ¿no? Yo ni la conocía, una diputada de nombre Julieta Ramírez, amiga de Sin Censura, nos nombró, la verdad, yo hasta la felicité personalmente, yo soy el community manager de la revocación, también eso no lo sabían muchos, la comparto con otros vecinos, pero yo soy el que lleva la mayor clase de información, y noté que esa diputada en la semana pasada, ella dijo que con qué cara Kenia López Rabadán y otra Xóchitl y toda esa gente estaban argumentando, creo que estaban atacando al presidente, no me acuerdo qué estaban haciendo, y ella dijo, oigan, mejor pónganse a revisar que Santiago Taboada, mientras está argumentando persecución política, acaba de mandar a golpear a jóvenes, acaba de mandar a golpear a adultos mayores y a vecinos que estaban firmando una revocación. Eso lo dijo ella y la verdad se ganó nuestro respeto. Sin ser de la Ciudad de México, creo que ella es del norte del país, pero se ganó nuestro respeto porque demostró que tiene agallas y ojalá que gente así nos represente. Y el otro, por algo es parte de la familia Sin Censura. y el otro que nos escribió hubo dos más que se solidarizaron por Twitter, fue la senadora Citlali. Digo, no tengo el gusto de conocerla, pero ella subió el video, de hecho lo tomó, como me imagino yo, que de la cuenta que tenemos de revocación, y nos ayudó también a difundir, y el diputado Gerardo Noroña también preguntó que cómo estábamos, que qué se requería, etcétera.
fueron de los que se reportaron con nosotros. Yo te tengo un... Ahora sí que fue algo que... honor merece. ¿No? Que no. Yo te tengo un plan. La petición de desafuero no puede llegar desde la izquierda, tiene que llegar desde la derecha. Sería maravilloso. Margarita Zavala. Si hay que pedírselo a ella, ¿no? Si ella se expresaba como se expresaba de Jorge Romero, Margarita, por congruencia, pues sí, pida la renuncia, el desafuero de Jorge Romero. Margarita. Aparte, ella fue electa en Miguel Hidalgo. Entiendo que el cártel inmobiliario ya opera en Miguel Hidalgo. Estaba yo viendo que ya simplemente en el gobierno de Tabe, en 2 años, 150 obras ilegales. En menos de 2 años, año y medio, no sé cuánto lleva, creo que va a la mitad del camino, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, aunque sea por sus votantes, por la calidad de vida de sus propios vecinos que votaron por ella, ¿no? Porque fue electa. Entonces, sería una genialidad que ella tuviera, pues así que me faltó decir ese gesto. Nótese mi sarcasmo, como siempre digo. Obviamente. Pero es que es asqueroso. Sería un acto de congruencia. Este caso, Margarita Zavala, Jorge Romero, ahora que Jorge Romero es el coordinador de los diputados y diputadas del PAN, entre ellas Margarita Zavala, es asqueroso. Porque si hubo alguien que denunció a Jorge Romero fue Margarita Zavala, y ahora resulta que cierran filas para proteger a Romero acusando persecución política. Es una grosería a la inteligencia de la gente de a pie. Sí, de hecho, te comento también, que tampoco lo habíamos comentado, cuando iniciamos la revocación de mandato se nos acercó un grupo de militantes de Benito Juárez. Han de haber sido unos 40. Del PAN. Del PAN, de Benito Juárez. Y nos dijeron que se encontraban totalmente apenados, que ellos les daba vergüenza que gente como la que está ahí los estuviera representando, pero que lamentablemente ellos no son mayoría, porque el PAN se había convertido en una franquicia de un grupo, básicamente, y que hace mucho ellos perdieron pues un liderazgo dentro del propio PAN que los ayudara. Esas 40 personas nos firmaron la revocación, pero esas 40 personas, que aparte también tengo entendido que ya se acercaron también militantes del PAN con ellos, de Xochimilco, de Miguel Hidalgo, de Gustavo Madero, firmaron un documento y firmaron un manifiesto y se lo presentaron a Marco Cortés. Y en ese documento ellos estaban solicitando que se presentara ante la Comisión de Anticorrupción del PAN a Luis Mendoza, Santiago Taboada, y que se le investigara a Jorge Romero. Ese documento se lo entregaron a Marco Cortés. Y tengo entendido, y estaban solicitando la expulsión de Cristian Fuenrerich y de Víctor Mendoza por ser en aquel tiempo prófugos de la justicia. Ahora ya Cristian, tengo entendido que ya no tendría derechos políticos y civiles. Pero sí hay una base, que es lo que a eso iba, una pequeña base de militantes conscientes del PAN, que son gente decente y que son gente buena, y que ellos no forman parte de todo ese cochinero que traen otros grupos que están peor que grupos políticos corruptos de los años 80. O sea, ¿y qué pasó con este documento que le dieron a Marco Cortés? Tengo entendido que les dieron respuesta la semana pasada. Creo que van a dar bajas de panistas del padrón. Me imagino que, pues como suena esta frase, rey muerto, rey puesto, ¿no? Entonces se van a chingar a Von, es lo que yo considero, o no lo van a dar de baja, perdón. Y considero que van a buscar impunidad con los demás, porque no hay equilibrios en Acción Nacional. Entonces, y tengo entendido porque su propio grupo nos lo dijo, que Jorge Romero quiere ser presidente nacional del PAN. Entonces, me imagino que ellos son, pues, el pequeño grupo de panistas que quieren... mi perspectiva es que van a acabar yéndose del PAN. Esa es mi perspectiva, porque, pues, yo los vi muy decentes para estar con esa clase de personas. ¿Algún caso? Vamos en la recta final ya, abogado, y te agradezco mucho sí, no te preocupes, que te quedes todo este tiempo para platicar sin censura. ¿Algún caso en particular que digas tú, cómo? O sea, hay de casos a casos, me imagino, sí, y algunos que han de ser así grotescos. ¿Hay alguno que te...? Mira, yo creo que he visto de todo un poco. La verdad es que el más asqueroso que he visto hasta el momento fue City Towers. O sea, yo creo que por eso también el escándalo que se generó. O sea, es asqueroso porque pareciera que si eres legislador del PAN, te toca depa, ¿no? O sea, neta, nosotros lo hemos dicho, ¿no? Depas por moches, ¿no? O sea, tal cual, así funciona. Ese es el eslogan de ellos, yo creo que para venderse como diputados, ¿no? Si no soy diputado, no voy a tener mi depa, ¿no? Entonces, eso es una. Yo creo que van a salir más constructoras. Ojalá que se animaran a decir la verdad las constructoras, que seguramente son extorsionadas por ellos.
Yo creo que Kansas 161 en la Nápoles es un caso de corrupción que le corresponde ya a Santiago Taboada, porque fue en su administración. O sea, sí me parece ridículo que haya tantos pisos de más en una calle que nada más tiene para 3 niveles y que son puras casas. ¿Y cuántos son ahí? Es de 3 niveles y hicieron 6. Y pueden ir, o sea, porque luego creen que es mentira y que todos fue en Roerich. No, eso ya fue en la administración y en el gobierno de Santiago Taboada Cortina. O sea, sus directores firman ese acto de corrupción. Y así como ese hay otros 200 más. Y podemos irnos uno por uno. Y yo creo que pues el otro caso que para nosotros fue muy conmovedor fue el caso de Elisa 90 en la Cueva Nativitas, porque fue otro caso que pudo haber pasado como uno de los más trágicos, porque una construcción que estaba actuando de manera ilegal, que estaba violando las colindancias y que se estaba pasando por el Arco del Triunfo a los vecinos, generó un cortocircuito que generó que los vecinos, la familia Díaz, prácticamente estuviera a punto de perder la vida y su casa, porque toda la casa se incendió. Eso pasó hace 2, 3 meses, vecinos, y es una realidad, y pues la verdad, pues acudimos al llamado, ayudamos. Al final del camino la constructora decidió reparar los daños, que era lo mínimo, pero yo siempre lo dije, bueno, y entonces ¿sí es legal este inmueble o no? Porque si no, o sea, ¿qué estamos permitiendo, no? Esa constructora primero había hecho caso omiso. La alcaldía dijo que todo estaba correcto. Y posteriormente, cuando ya nos pusimos a investigar, pues las cosas no estaban correctas. O sea, había muchas cuestiones que ellos habían violado y que pues tuvimos que ir a tocar puertas, a buscar al INVEA, a buscar a la PAOT, a buscar autoridades para que se hiciera una clausura, porque no querían clausurar. Entonces, ese es otro ejemplo. Y otra cosa que hemos descubierto, que insisto, para que quede muy claro, hemos descubierto, porque somos muchos los vecinos que estamos en esta red vecinal, quizás yo soy un rostro, pero hay más vecinos, es que el cártel inmobiliario tiene su origen en el despojo de inmuebles, en el cártel del despojo, como lo llamamos nosotros, que es despojar auténticos poseedores originarios y propietarios de sus inmuebles, conocer el tema jurídico de una propiedad para que grupos que están vinculados a la policía ilegal que tienen en esta alcaldía y al área jurídica de esta alcaldía, entren en esos terrenos, los toman y cuando uno reacciona ya son edificaciones nuevas. Eso lo tenemos nosotros más o menos documentado y es algo que vamos a presentar y vamos a acreditar cómo es que estos están vinculados a la delincuencia organizada para invadir terrenos. Eso es lo que hacen, pero invaden casas, inmuebles con plusvalía. Eso es lo que hacen. Y eso, pues es otro ilícito más de un tejido de gobierno local muy enquistado que es muy corrupto, es la realidad. Lo tienen en el ADN. Qué cochinero. Abogado Hugo Torres, te agradezco por la confianza, por tu tiempo y por no bajar los brazos. Con eso me gustaría que cerráramos. ¿Qué mensaje le dejas a la gente de Benito Juárez y de otras, tal vez, alcaldías que son víctimas? El miedo lo entiendo, pero ya no puede ser un pretexto. Cuando hay gente como tú, gente como los del grupo que están dando la cara, están dando su nombre, la batalla con nombre y apellido. ¿Qué le dices a la gente, a lo mejor que sigue escondida sin denunciar, o a la gente que hasta los critica, ¿no? Sí, se han metido, te digo, hasta nuestras vidas personales, pero hemos salido adelante. Pues primero invitarlos a que formen parte de estos comités vecinales en contra del cártel inmobiliario, a que nos organicemos en otras alcaldías. Estamos abiertos a apoyar a los vecinos que están padeciendo esto en otras latitudes de la ciudad. Invitarlos cordialmente. Segundo, a que vamos a capacitarnos. O sea, nadie lo sabe todo. O sea, tenemos que estudiar y tenemos que capacitarnos y actualizarnos en la información. Ese es un deber que tenemos que hacer si queremos defender a nuestra comunidad. Y de verdad, acérquense a nosotros. Nosotros de alguna manera ya llevamos un camino avanzado y ya hemos encontrado la manera de poder darle causa y darle camino a los casos de impunidad que muchos servidores públicos cometen en contra de los vecinos. No somos fiscalía, pero pareciera que somos un observatorio, insisto, que anda viendo la manera de ayudar.
Y la verdad es que hemos llegado a buen puerto. O sea, sí hemos tenido casos de éxito. Hay manera de colaborar con las autoridades, aunque a veces son un tanto perezosas, pero sí hemos logrado presionar, pero solos no lo vamos a lograr. Y yo también los invito a que no tengan miedo. En lo particular, yo también he sido víctima de un acoso selectivo, igual integrantes de mi familia y amigos, pero en la medida de que no tengamos miedo y que lo denunciemos, eso nos vacuna, porque entonces ellos saben perfectamente que no van a poder cruzar cierto límite y que si lo cruzan es porque ya van a estar vinculados a criminales que son capaces hasta de cometer homicidio, y yo creo que hasta ahí ya no pueden cruzar. Digo, quiero esperar eso. Pero no tengan miedo, la verdad es que nosotros nos hemos podido coordinar. Muchos de los que nos escriben a la línea del Corruptaguada son personas, que te la voy a dejar para que la gente se comunique, son personas que nos mandan mensaje de WhatsApp. Mándenos eso, mándenos la información, les enseñamos cómo hacer las búsquedas. Nosotros vemos la manera de poder llevar esta denuncia a otro nivel y, insisto, que se haga justicia para todas las víctimas y ojalá que el gobierno de la ciudad entienda algo con todo el corazón. Tienen que encontrar la manera de repararle el daño a las víctimas del cártel inmobiliario. No se puede ir este gobierno sin que las víctimas no encuentren un resarcimiento. Y hay una parte que le corresponde al Poder Judicial, pero el gobierno de la ciudad puede ayudar en muchos aspectos. Es un tema de voluntad. Y pues para los amigos que son diputados federales, ayúdenos a pedir el desafuero de ahí de 2 diputados corruptos que tienen ahí en el Congreso de la Federación. De eso me encargo yo. Y nosotros ponemos a los vecinos, a los ciudadanos, nosotros nos encargamos de los ciudadanos, pero diputados, ayúdennos, porque esa gente no puede representar a nuestro país. Nos deja muy mal para lo que entiendo yo que el país quiere o hacia el camino va. Esta gente no puede estar ahí y menos pueden ser una oposición que hable de dignidad y de honestidad, porque ellos lo que menos conocen es la dignidad y lo que menos conocen es la honestidad. Te lo comento, cuando nosotros hemos caminado con Martín, en particular con él, y Martín lo sabe porque él está viendo este programa, Martín sabe perfectamente que ningún funcionario de Benito Juárez lo puede ver a los ojos. Cuando ven a Martín, ¿saben qué hacen? Miran el piso. El día de la semana pasada que nos mandaron a golpear, a Martín no lo tocaron. Sabían que era demasiado. Se fueron en contra de todos nosotros, pero a Martín no lo tocaron. ¿A qué voy? Saben perfectamente que con este caso en particular, y otro, porque hay otro caso en Portales que ya estamos, por ahí nos están pasando la información de otra vecina que falleció por negligencia de la alcaldía, saben ellos que ahí cruzaron los límites, porque gente falleció por las acciones de gobierno de ellos, y eso fue lo que ya rompe cualquier cosa, cuando se pierden vidas, y es lo que nosotros queremos evitar al final del camino, es lo que no haya más casos como él. Don Martín Telles, toda nuestra solidaridad y aquí siempre las puertas abiertas de Sin Censura, como también para usted, abogado. Muchas gracias. Te agradezco mucho. Hombre, y ustedes. Échenle ganas. Ahí estamos, ahí seguiremos. Échenle. Sí. Porque solamente así. Alguna vez un periodista, no daré su nombre, me dijo, me caes bien porque ustedes tienen agallas. Huevos, bien puestos. Abogado, muchas gracias por acompañarnos y bueno, la invitación para panistas que quieran su derecho de réplica, hacer efectivo su derecho de réplica. Cuando quieran. Aquí en Sin Censura, cuando quieran. Así como hemos conversado con el abogado Hugo Torres, así podemos escucharlos también a ustedes. Aunque creo que no se les da mucho eso de la transparencia y la honestidad. Aquí, las cámaras y los micrófonos al pendiente. Y para aquellos diputados que sí quieran iniciar el proceso de desafuero, pues vengan a anunciarlo aquí en Sin Censura, por favor. Gracias a todos los vecinos, sobre todo de la Benito Juárez, que han estado al pendiente de lo que reportamos desde esa trinchera libre como el viento. Y gracias a todos por aguantarnos, sobre todo por vernos y por compartir estas transmisiones. Continuamos porque ya viene Stephanie Lavalle, y después de Stephanie, el querido Marcelino Gómez Brenes. Yo soy Vicente Serrano, y a nombre de las personas que muchas veces usted no ve, no escucha, pero hacen posible esta transmisión, muchas gracias. Buenas noches. Otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medios sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura. Y
le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura.